Radio Digital de Sevilla. Ondacapital.es. Bienvenida a El Club de las Locas, el programa de radio donde el arte, el humor y la sensualidad se encuentran para celebrar a las mujeres que viven, sienten y crean sin filtros. De la mano de Lorena y Conchi, exploramos el universo del burlesque, la creatividad y el cuerpo como herramienta de empoderamiento y bienestar. Cada lunes a las 12 del mediodía, entre música, risas y reflexiones, abrimos un espacio donde curar desde lo lúdico y brillar sin pedir permiso. El Club de las Locas, donde el arte cura, el humor libera y el cuerpo se celebra. Buenas tardes, un lunes más aquí con voz de Manolo. Bienvenida, Loreno. Mira, hoy permitirme la broma, hoy creo que me va a venir bien para el programa. No me matéis, por favor, no me canceléis. Bueno, hoy estamos aquí porque... Bueno, hoy estamos aquí porque estamos todos los lunes aquí. Qué tontería estoy diciendo. Bueno, pero lo que nos trae, ¿no? El tema que nos trae hoy. Exacto. Hoy tenemos un programa dedicado a el día de mañana, que es 31 de marzo, y que es el Día Internacional de la Visibilidad Transexual. Transgénero, perdón. No he dicho nada. ¿Podemos empezar otra vez de nuevo? Como podéis ver, estoy un poco acatarrada. Todavía, porque ya estabas la semana pasada. Pero bueno, no pasa nada porque ya voy a descansar, que es lo que necesito urgentemente. Como decía, mañana es el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, que es una fecha que nos invita a recordar algo muy sencillo, aparte de la avispa que está rondándonos por aquí, por eso veis a Concha haciendo aspavientos. Sí, por favor, si me veis saltar o que doy un grito... No, hoy puede pasar de todo. Es que hay una avispa que no nos deja en paz. Avispa, abeja, mira, no sé lo que es. Bueno, como decía, las personas transgénero, por supuesto, han existido siempre en nuestra vida cotidiana y también en el arte, ¿vale? En el teatro, en el cabaret, en el cine y, por supuesto, en lo que nos toca a nosotras, que es el burlesque. Pues sí. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, ¿no? De las artistas trans que ha habido en el burlesque y en el mundo del espectáculo. Y bueno, vamos a nombrar a dos personajes muy icónicos de este mundillo transgénero en el burlesque, que bueno, que abrieron puertas y un camino en un momento muy complicado también, porque bueno, si ya hoy sigue siendo complicado, en la época de estas personas, pues incluso más. Exacto. Estas dos personas son Marinka y Coquinel, ¿vale? Una en Estados Unidos y otra en Europa. Vamos a irnos a estas dos partes. Cruzando el charco, como digamos, solemos decir. Exacto. No son las únicas, obviamente, pero digamos que sí son dos que muestran bastante o que ejemplarizan bastante de lo que estamos hablando. Vamos a empezar por Marinka, que fue conocida como Queen of the Amazons. La reina de las Amazonas. Que no tiene nada que ver con el Amazon del otro. No. Afortunadamente. Marinka nació en Cuba y comenzó a actuar en Nueva York a principios de los años 60. Ya estamos en esa época un poco de... de Tempest Storm estaba por ahí, porque Tempest siempre está por ahí bailando. Pero bueno, en los 60... el burlesque formaba parte completamente integrada de la vida nocturna de la ciudad, ¿no? Nueva York siempre ha sido una ciudad muy diversa en ese sentido, ¿no? Bueno, es un momento muy diferente al actual, obviamente. En este ámbito las personas trans vivían totalmente en la invisibilidad y era muy peligroso declararse transexual, transgénero o como lo queramos nombrar, ¿no? Cada persona lo suyo. Pero especialmente las mujeres trans y especialmente las mujeres trans inmigrantes y racializadas, ¿verdad? Exacto. Y aún así, Marinka, pues con todo su arte, vamos a dejarlo ahí, pues se subió al escenario y se puso en boga. Exacto, reclamó su lugar. Es verdad que me viene a la mente, ya que no está Virginia, vamos a ir con... Bueno, no está Virginia, tengo que decir, pero tenemos una sorpresa que después diremos. Estaba pensando en la serie The Deuce, Ajá. que creo que está ambientada más bien en los años 70, pero bueno,
No está muy lejos. No está muy lejos en realidad. Y habla de ese Nueva York digamos, de los márgenes, ¿no? Precisamente Times Square, coño, que tengo Las palabrotas, Lorena. Times Square, que ahora mismo es la plaza de las pantallas y el capitalismo puro en Nueva York, ¿no? Lo que hemos ido lo sabemos. Y si no lo hemos visto por internet, tampoco. O en la tele, complicado. las películas. O en la tele, tal. Sí, hombre. Esa zona de Nueva York, por ejemplo, era una zona bastante, digamos, curiosita, ¿no? Peligrosa, de drogas, de sitios bueno, no recomendable, ¿no? No sé por qué estoy hablando de esta zona, pero bueno, quiero decir que es el contexto de esta serie, ¿no? Aún así, como decimos, Marinka subió al escenario, reclamó su lugar, se expuso y tuvo la oportunidad de trabajar con grandes leyendas del burlesque como Ann Corio y Livy Jones, ¿no? Que son figuras fundamentales del burlesque clásico estadounidense. Y además fue mentorizada, fue acogida por otra gran estrella que es Rose LaRose. Sí, y fue Rose LaRose la que le enseñó uno de los movimientos que al final se convierten como en un sello de Marinka. Exacto, el gimmick. Exactamente. Un gesto que llamamos Love the Curtains, ¿verdad? Que es como ese momento entre teatral, seductor y de misterio, ¿no? Que ella pues convirtió como en una identidad suya de performer. Exacto. Love the Curtains, o como se pronuncia. Curtains. Es como ama a las cortinas. A los telones, ¿no? Tiene un nombre así como muy curioso, ¿no? Y bastante... A mí me gustan mucho los americanos, o los angloparlantes, mejor dicho, ¿no? Porque el inglés es un idioma como muy directo, ¿no? Como... Muy claro, muy descriptivo, muy descriptivo, ¿no? Exacto. Muy... ¿Cómo se llama mi gimmick? Trabajo con cortinas, ahora explicaremos cómo va este movimiento. Gimmick, pero amo a las cortinas, ¿no? O a los telones, ¿no? Estoy traduciendo demasiado literal. Yo siempre digo, cuando trabajamos con silla, hicimos un taller de burlesque con silla en el último encuentro, último encuentro, pero fue el primer encuentro de burlesque, que los isquiones, que los llamamos nosotros, que son esos huesecitos debajo de la parte de abajo de la pelvis, en inglés se llaman sitting bones, o sea, los huesos de sentarse. Es como... ¿Con qué me siento con esto? Pues ya está, no me voy a complicar. Isquiones. Bueno, para que igual. En fin, me voy. ¿Cómo es este gesto? ¿Cómo es este ¿Y cómo es que truco, se llama, ¿no? Amo a la cortina, ¿Y por qué se llama así, no? Pues en este momento, o sea, en este truco, la artista se acerca a las cortinas y las acaricia, las toca o se apoya en ellas como si fueran un elemento más de la rutina y juega, jugando también con esto que hacía Gypsy Rose, que se tapaba mientras que se quitaba la ropa para usar el telón de eso, otra vez con la cortina del telón. Y en este caso Marinka lo que hacía es jugar, ¿no? Con esto de te enseño, no te enseño, uso esta parte sensorial de acariciar la cortina también, de forma que se crea un coqueteo ya no solo con el espectador, sino con el escenario, ¿no? Es como si la artista estuviera seduciendo al propio teatro, ¿no? Encarnado en las cortinas. Es muy poético y no sé, muy original también, ¿no? O por lo menos muy original en esa época. Tenemos que, como siempre que hablamos de algo histórico, tú dices, bueno, pues esto yo lo he visto ya más de una vez, probablemente, pero seguramente ella sería de las primeras. Claro, la has visto porque que lo haya hecho después de Marinka, habrá visto a Marinka y habrá dicho, uy, qué guay, lo cojo, ¿no? Que es lo que suele pasar, ¿no? Claro. Entonces este tipo de pequeños gestos son muy propios del burlesque clásico, ¿no? Muy propios de esa época en la que todavía estaban jugando mucho estas artistas con la censura, con lo que se puede ver, con lo que no se puede ver. Recordamos que esa época era época, y más en Nueva York, hubo un alcalde de Nueva York, La Guardia, igual que el aeropuerto, que tuvo una campaña feroz
contra los teatros de burlesque en Nueva York. Ya tenemos un programa, tenemos que hacer un programa de burlesque hablando de esta época. Y claro, estas artistas tenían que... Es como con la cesura aquí, ¿no? Y con el cuplé, claro, ¿cómo hago la seducción? ¿Cómo hago sin enseñar demasiado? Porque me pueden cerrar, me pueden llevar. Claro, pero transmitiendo el mensaje igualmente, claro. y ahí dándole, ¿no? Entonces, siempre me acuerdo yo de esto que decían, ¿no? De las minifaldas en televisión española, que había el sensor que medía con las reglas. ¿Cuánto medía tu falda? Hasta dónde podía llegar, ¿no? Pues eso. Entonces, esta es la clave, ¿no? Que no es tan importante lo que se enseña, sino lo que se insinúa. Sí, lo que se hace sentir al final, ¿no? Como sin tú enseñar del todo, haces que el otro se imagine lo que enseñarías, ¿no? Yo creo que ahí es donde está como la magia, ¿verdad? Yo esto lo digo mucho en clase, ¿no? No es como que hasta dónde puedo llegar que el de enfrente se quede como con ganitas de más y se pueda imaginar lo que vendría, ¿no? Y ahí es donde captas al final mucha de la atención. Exacto, sí. Bueno, y Marinka a lo largo de su carrera estuvo obviamente por todo Estados Unidos, pero también internacionalmente. Estuvo por Sudamérica, Europa, Oriente Medio, Canadá, e incluso aparece en el cine en una película icónica como es All That Jazz, que dirigió Bob Fosse en el 1979. Claro, es verdad que ya hay que decir 1900. Ya hay que decir 1900. Antes decíamos el 79 y todo el mundo entendía. Hombre, todavía... Sí, pero bueno, vamos a aclararlo. 1979. Ya la gente te mira raro cuando dice, no, yo nací en los 80. Bueno, Bob Fosse, que es nuestro gran, ¿no? El director de Cabaret, que seguro que más gente la conoce. Y All That Jazz es una película muy, muy interesante. A lo mejor no tan fácil de ver como Cabaret, pero muy, muy interesante, ¿no? Sí. Después ya en 2004, Marinka se traslada a Las Vegas y ha seguido actuando ahí durante años. Y en varias ocasiones participó en el Burlesque Hall of the Fame Weekend, uno de los festivales más importantes de burlesque actualmente, contemporáneo. Exacto. Podéis encontrar más información de este festival en su página web, Burlesque Hall of Fame, HALOFFAME, Hall of Fame. Es muy interesante esta web porque además, no recuerdo si ya lo cerraron o no, este festival, estos organizadores tenían un museo del burlesque, entonces tienen mucho material. Creo recordar que lo tuvieron que cerrar, pero aún hay mucho en la web colgado. Entonces, mucho material de esta época del burlesque clásico está todavía ahí. Y bueno, es un referente este festival que se sigue haciendo. Si no recuerdo mal, este año se hace a finales de abril, coincidiendo con el Día del Burlesque, que es el 26 de abril. Que ya aprovecho para meter la cuña. ¿Por qué no? Nosotros tendremos un cabaret clandestino especial para celebrar este Día del Burlesque el domingo 26 de abril. Sé que es feria, lo sé, pero ningún sevillano de verdad va el domingo último de feria a la feria. Eso es para los de Madrid. Se va después a ver los fuegos, pero por la mañana no te vas a la feria el 26, el domingo último. Y además lo vamos a hacer a la hora del vermú. Vamos a hacer un cabaret clandestino bermutero a las 12 de la mañana. Pero bueno, ya iremos dando información, que me enrollo como siempre. Porque algo que hace que la historia de Marinka sea especialmente poderosa es que, claro, hemos dicho que el contexto social, la época, no acompañaba a su realidad, ¿no? Como persona transgénero. Y durante gran parte de su vida, Marinka no pudo hablar abiertamente de su identidad. Sí, claro. Tuvo que ocultarla, ¿no? Y fue cuando tenía 80 años, o sea, 80 años callada. Ahí fue cuando ella decidió escribir un libro y contar su historia, ¿no? Que es tan necesario esto hacerlo, ¿no? Totalmente. Y quiero leer literalmente, porque en este libro escribió algo muy bonito, que dice: no soy solo una mujer con maquillaje, plumas y lentejuelas. Dentro de mí hay una persona llena de emociones y preocupaciones por los demás. Marinka murió en el año 2021, hace nada,
y hoy la recordamos como una artista valiente que abrió camino en una época mucho más difícil que la nuestra. A mí me gusta siempre recordar, tanto en clase como aquí, como cada vez que hablamos algo de burlesque, que muchas veces estas artistas sobre todo de la época, digamos, de decadencia del burlesque clásico, que ya son estos años, ya 60, 70, podemos tener la tendencia a criticarlas, ¿no? A decir, bueno, se vendieron. El burlesque en esta época estaba ya muy relacionado con los clubs de striptease, con la parte ya más sexual, pornográfica, ¿no? Y bueno, fueron mujeres que nos abrieron camino. Si ellas no lo hubiesen hecho, bueno, no sabemos lo que hubiese pasado. A lo mejor no podríamos estar haciendo lo que hacemos nosotras ahora, ¿no? Sabemos que el burlesque tuvo un resurgir después en los 90 con el neoburlesque, que reivindicó a estas mujeres también. Bueno, entre ellas, bueno, está Tempest Storm, la gran pelirroja de la Melena de Fuego, que ella sí siguió después en los 90 y a tope. Y bueno, Marinka en este caso también siguió activa pues hasta hace 3 días, vamos, como quien dice. Totalmente. Entonces creo que es muy importante no juzgar y sí reivindicar también a estas mujeres como parte de la historia del burlesque. Claro, porque además, bueno, se venderían o no se venderían, o podemos imaginarnos lo que sea, ¿no? O juzgarlo de la forma que sea, pero al final siguieron haciendo lo que querían hacer en las circunstancias que pudieron. Es Exacto. decir, porque nos tendríamos que haber visto nosotros en ese momento. Claro, ¿no? claro. Que desde ayer tenía yo una conversación también que va a derivar que derivó en esta misma frase que voy a decir, porque desde el privilegio es muy fácil. Exacto. ¿No? Desde el sitio privilegiado de que ahora se puedan hacer estas cosas sin que cause ningún tipo de problema más allá de que a alguien no le guste, ¿no? Desde aquí es muy fácil decir, uy, es que ellas hicieron una cosa que... Bueno, es que tenían que haber hecho. Vete tú allí a esa época, ¿vale? Y a ver qué tal. Exacto. Esa es la clave. Al final es la empatía y el sentido común, también te lo digo, vamos, que es que muchas veces nos falta, ¿no? Y bueno, y en el caso de Marinka, más aún esa valentía de visibilizarse y de estar en el escenario cuando era completamente rechazada, ¿no? Su transgénero. Pero tenemos otra artista. Sí, tenemos que hablar también de Coquinel. Exacto. Nos vamos al otro lado del Atlántico, ¿verdad? Nos venimos a Europa y encontramos a Coquinel, una vedette francesa que se convirtió en una auténtica estrella del cabaret parisino de los años 50 y 60. Más o menos la misma época que... Sí. Actuaba en el legendario cabaret Le Carrousel, un lugar donde trabajaban muchas de las artistas de París de la época. Claro, como siempre, en esta época, ahora afortunadamente, no tanto, no todo del todo, pero nos mezclamos más, por así decirlo, ¿no? Afortunadamente, y nos enriquecemos más con esa mezcla. En esa época estaba todo como muy compartimentado, ¿no? Es como, bueno, vale, te voy a dejar subirte al escenario, pero aquí. Aquí, claro. Aquí donde yo te diga, ¿no? Pero aún así, Coquinel, que lo estábamos hablando antes de empezar, en francés significa mariquita, que me encanta. Claro, en francés suena como muy guay, ¿no? Como Coquinel, pues la mariquita de toda la vida. Es que aquí además habíamos traído una de Estados Unidos, de origen cubano, esta Coquinel francesa, pero podríamos haber hablado de cualquiera de las artistas aquí en Sevilla mismo, ¿no? La famosa Esmeralda. Hombre, por Dios. Por favor, ¿no? No lo hemos hecho, quiero dejarlo también claro, porque queremos hacer programas especiales sobre esta historia nuestra. Sí. Exacto. Y esta historia nuestra tan patria y este burlesque que nosotras siempre hablamos de que, bueno, burlesque como tal no existió en España, pero tuvimos otras cosas que son muy burlesqueras. Exacto, se podría haber llamado burlesque, ¿vale? Entonces, aunque hablamos de ahora mismo 2 artistas extranjeras, pero hablaremos más de nuestras patrias. Pero bueno, que me enrollo como siempre. Coquinel tenía una presencia escénica impresionante. Era elegante, sofisticada, ¿no? Muy rollo francés, con una feminidad muy marcada, y esto la convirtió en una celebridad del cabaret europeo.
Pero su historia es importante sobre todo por otro motivo. Porque ella, ojo a la fecha, en 1958 se convirtió en una de las primeras mujeres trans europeas en someterse a una cirugía de afirmación de género. 1958. Que me recuerda a mí a la película tan famosa que se hizo de la chica danesa, ¿no? Me recuerda a esa... En fin, se me ha venido a la cabeza. Es verdad. Bueno, después de esta transición pública, ¿verdad?, que ella hace, pues Coquinel continuó trabajando en el espectáculo, estuvo actuando por Europa, América Latina, pero además no solo era una artista, sino que se convirtió en activista y creó en Francia una asociación de apoyo a las personas trans, lo Exacto. cual es de valorar mucho. Sí, y fundamental, ¿no? Al final hablamos siempre de... Bueno, hablamos siempre. Ser artista no te tiene por qué... No, siendo artista no estás obligado, obligada a implicarte. posicionarte. Pero si lo haces, estás dando un foco a algo importante. Tienes un foco ya por tu trabajo. Una visibilidad, claro. Una visibilidad, entonces es importante. Si no posicionarte, por lo menos medir lo que dices, ¿vale? Y bueno, si además tomas la decisión lógica y en este caso más todavía, ¿no?, de visibilizarte y crear una asociación de apoyo a personas que no han tenido la suerte o la oportunidad de... ¿Qué has tenido tú? Sí. Exacto, pues yo creo que le honra, ¿no? Al final, tanto la historia de Marinka como la historia de Coquinel nos recuerda algo muy importante, que el escenario ha sido muchas veces, también hablamos de nuestros artistas patrios, de nuestras artistas patrias, uno de los pocos lugares en los que las personas trans podían existir públicamente. Yo recuerdo, no sé si lo he contado aquí ya o no, pero yo estuve una época trabajando en la Holiday, ahí con la Holiday actual, ¿no?, con los de Obvio. Se hacían fiestas trans, fiestas drag, fiestas, bueno, era una mezcla de todo. Y yo con una compañera hacíamos burlesque. Y yo recuerdo ese camerino maravilloso, un artista de aquí de Sevilla, que venía de señor mayor, como ella decía, pero tú lo tenías que ver por la puerta. O sea, era señor Manolo Erdelbá, con su entrada, con su chalequillo de punto de señor mayor, pero tendría a lo mejor, yo qué sé, ponle 70 años. Tú veía con las maletas entrando en el camerino, el señor, hola, buena. Y ese señor mayor se convertía, no recuerdo si era Rocío Jurado o la Isabel Pantoja. Impresionante lo que hacía en el escenario. Y yo recuerdo hablar esas conversaciones en el camerino con ella y lo que contaba, ¿no? Decía, hombre, si yo me pusiera a hablar de más de uno de aquí, de la alta sociedad sevillana, que en los años, esta época, 60, 70, bla, bla, estaban todas las noches en mi casa metidos. Hombre, claro. Y después, pues eso, ¿no? Al final, estas artistas tuvieron ese lugar donde expresarse en el escenario, afortunadamente, ¿no? Y menos mal. Y menos mal, total. Pero bueno, después de todas estas épocas de invisibilidad, ahora mismo el burlesque ya hemos dicho que tiene un momento muy interesante. Que hay muchas más artistas trans, sí, no binarias, queer. Afortunadamente todas las expresiones son bienvenidas en el burlesque actual y exploradas. Nosotros tenemos en clase, de hecho, también personas transgénero, sí, exacto, maravillosas y maravillosos. Y bueno, por poner así una pincelada, yo sobre todo animo a que la gente lo busque en internet y vea lo que hace, porque hacen unos trabajos muy chulos. Si quieres, dilo tú. Muy bien. Los nombres, qué mala soy. Por ejemplo, tenemos artistas como Víctor de Bon, es uno de los performers masculinos más elegantes y premiados del burlesque contemporáneo. Buscarlo, por favor. Tenemos a Luz Alfred Douglas, conocido por una estética como muy decadente, muy provocativa. Muy chulo. Después tenemos a Max Pax and Plenty, un performer no binario que mezcla sentido del humor,
crítica social y una sensualidad muy libre. Casi Bombazo. nada. Humor, toma ya. Bombazo total. Buscarlo. Que me ha recordado a mí a Lulú. Lulú, desde aquí un saludito, ¿no? Con esto del sentido del humor, ¿verdad? Total. Sí. Y después, por ejemplo, también tenemos a Nox Falls, un artista que juega con el género, justamente, el glamour y una teatralidad así como muy exagerada, ¿no? Exacto. Y lo más interesante es que estas artistas no están intentando encajar en ninguna tradición del burlesque, que estas etiquetas que nos empeñamos a poner, burlesque es esto, burlesque no lo es, esto no es burlesque, esto es burlesque. No, afortunadamente existen estas artistas y otras muchas que están ampliando, que no siempre el burlesque tiene que ser lo que tú digas o lo que se ha hecho en el burlesque clásico, ¿no? Que el burlesque es una disciplina para evolucionar, por favor. Afortunadamente. Y para darle cabida a todo lo que no lo tiene. Exacto. Normalmente, ¿no? Exacto. Y es provocar, es ser irreverente, es ser satírico, crítico, divertido. Exacto. Y donde todo el mundo cabe, que al final es lo importante. Exacto. Vamos a dejar ya de poner etiquetas y de hablar más de la cuenta de tontería, porque de verdad me pone de los nervios. Hoy, como estoy mala, me lo puedo permitir. Después diré, tenía fiebre. Cuando me cancelen. Es que era una ida de olla de la fiebre. Pero deja de etiquetar ya, hombre. El burlesque es esto, el burlesque es lo otro. Anda ya, hombre. Vete a tomar viento fresco. Bueno, menos mal que viene la pausa, porque si no, no sé. Y ahora venimos a la vuelta con la sorpresita de hoy. Ahora venimos a la vuelta con la sorpresa, así que prepárate porque te va a encantar. Nos vemos en unos minutitos. Capital 95.1 FM. Si tienes un negocio, anúnciate en Onda Capital. Anuncios en radio, entrevistas, reportajes audiovisuales. Además, ahora también llegamos a miles de personas a través de nuestros directos audiovisuales en YouTube. Más de 427.000 personas nos sigue durante la Semana Santa y decenas de miles de personas los ven cada mes en directo en nuestras retransmisiones cofrades. Aprovecha ahora e impulsa tu negocio. Nos adaptamos a tu presupuesto. Llámanos al 601 16 55 59, 601 16 55 59 o mándanos un email a hola@ondacapital.es. Sentiremos tu marca como si fuera nuestra. El programa de desarrollo gerencial dirigido por martinarevalocoach.com te recomienda que, si eres autónomo, empresario o gerente en estos tiempos tan cambiantes, recuerda que la formación es fundamental para dominar y controlar tu empresa. La inteligencia emocional, la asertividad y la oratoria forman parte de los pilares de la gerencia actual. Recomendación patrocinada por martinarevalocoach.com. Despierta tu brillo y tu actitud. En Burlesque Sevilla te enseñamos a mover el cuerpo y el alma. Sé sensual, libre y poderosa. Todos los cuerpos tienen su escenario. burlesquesevilla.com. Tu revolución empieza bailando.
Onda Capital, la radio que puedes escuchar y ver en directo. ondacapital.es. Bueno, aquí estamos de nuevo. Estaba comentando que Pedro Pascal se ha echado novio. Estamos de luto. Estamos de luto. Ay, madre. Ya me he quedado sin marido. Bueno, nunca digas nunca, porque estamos hablando además de una cosa muy que viene al pego, que es la cosa transgénero. Entonces las cosas pueden fluir y venir, nunca se sabe. Como dice una amiga mía, no te preocupes, que dentro de 2 años están todos separados. Bueno, decíamos que teníamos una sorpresa especial. Y es muy especial porque tenemos una invitada que entiende mucho más que nosotras de esto. Pero vamos de aquí a Pekín. Porque a nosotros nos gusta hablar con gente que entiende de todas estas cosas. Y se llama Sofía Otero Escudero. Que no sabemos si es prima tuya o no, porque Conchi también es escudero. Yo soy escudero también, he dicho yo, esta muchacha es prima mía por algún lado, seguro. Vamos a presentar a Sofía. Porque Sofía es, atención, lo voy a leer, ¿eh? Doctora en Comunicación por la Universidad de Sevilla, contratada como docente de Comunicación Audiovisual en el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Sevilla. Más. Sigue. Graduada en Periodismo y Comunicación Audiovisual, se especializó con el Máster de Estudios de Género por la Tampere, no sé si se pronuncia así, ahora no lo dirá ella, University de Finlandia. Centra su investigación en los estudios de género, el cine y las series de televisión, especializándose en la representación del colectivo trans en el audiovisual. Obviamente. Es miembro del grupo de investigación Admira, análisis de medios, imágenes y relatos audiovisuales, y de vez en cuando, porque seguro que tiene mucho tiempo libre, seguro, como nosotras, también escribe en la revista Las Furias, Cultural Magazine, sobre cine y series, siempre desde la perspectiva de género. Hemos dicho que no estaba Virginia, pero nos ha dejado una sustituta que veremos a ver si... Si no la vamos a sustituir. No la sustituir todo. Bienvenida, Sofía. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo estás? Bueno, bien, muchas gracias por la presentación. Claro, hombre, que menos. Es lo mínimo. Jamás voy a sustituir a Virginia, ¿eh? Es imposible. Bueno, nosotras nos gusta también coleccionar colaboradoras. Vale. Pero Virginia es insustituible, ella es mi maestra, o sea que... Le va a encantar. Bueno, Virginia, tenemos que decir que en estos programas no la tenemos por aquí. La semana pasada tampoco. Exacto, porque está por los Madriles. Está en la Complu haciendo sus cosas. Sí, está ahora a tope. Está a tope. Que si no estaría aquí, ya lo sabemos todas, porque... Te queremos, Virginia, jamás te sustituiremos. Te echamos de menos. Igual somos 4 en vez de 3 la próxima. Bueno, que me enrollo. Porque, bueno, has venido a hablarnos de cine y transgénero, ¿no? Sí. Cuando me comentó Virginia el tema, os he estado escuchando ahora, además, cuando estabais terminando de hablar, y me parece un tema súper interesante, ¿no? Además, la mezcla con el burlesque, lo que es el audiovisual y el colectivo, que están súper relacionados en realidad. Exacto, totalmente. Bueno, te dejo hablar, Conchi. Vale, no te preocupes. Mi prima. ¿Qué pasa, prima? Fíjate tú la cosa que descubre uno. Bueno, un poco tu investigación, si no me corriges, ¿no? Creemos que se basa sobre todo en analizar cómo el cine contemporáneo está cambiando la forma de representar a las personas trans, ¿no? Y cómo festivales de cine queer europeos se están convirtiendo en espacios fundamentales para mostrar todo este tipo de historias, ¿no? Bueno, de hecho, en realidad estoy todavía en la búsqueda de encontrar representaciones que realmente cambien
esos Vale. estereotipos, pero no te creas tú que he encontrado tanto. Me lo puedo imaginar, por eso me había Eso. sorprendido mucho. Ahí vamos nosotras, ahí vamos nosotras. No, no, la verdad es que es complicado. De hecho, cuando estaba un poco escribiendo, apuntando para el día de hoy, digo, para pensar en ejemplos que realmente transgredieran un poco esa representación tan estereotípica y no te creas tú que he encontrado muchos ejemplos realmente adecuados. Ujú. Claro, porque ahí estamos la cosa. Esto es como lo típico, como hablábamos hace unas semanas del 8M, ¿no? Es como, ¿de qué os quejáis las mujeres? Si ya tenéis muchos derechos, pues aquí 3/4 lo mismo, ¿no? Es como, hombre, claro que sí, todo está lleno de trans por todas partes, ¿no? Bueno, ya por no hablar del discurso de, ¿cómo se llama eso? No me sale la palabra de comerle la cabeza a la gente, vamos, como que Sí, se vuelve trans, ¿sabes? Adoctrinar, Casi. adoctrinar, Oye, adoctrinar. ¿no? Ese discurso absurdo de que estamos adoctrinando a los niños para Nadie que... piensa en los niños. Ay, Dios mío. A ver, yo siempre digo lo mismo, que el hecho de que haya ahora una mayor representación, que la hay, eso es innegable, Sí. eso no significa que la representación esté correcta. Correcto, exacto. Porque puede haber un mayor número, evidentemente el audiovisual también se suma a las tendencias y a la moda, ¿no? Y si tenemos pues la moda esta del la del rainbow washing, ¿no? Que es como, bueno, pues igual que fue con las mujeres, ¿no? En su momento con el pink washing, que era como, bueno, tenemos que meter a mujeres, pero eso no significa que la representación estuviera bien hecha. Exacto. Exacto. Entonces no solo es importante el nombrarlo, sino la forma de nombrarlo, porque al final hace más daño que otra cosa. Exacto, exacto. Yo cuando explico esto siempre, las personas que no tienen acceso a personas del colectivo trans en su vida real, la única manera que tienen de conocer al colectivo es a través del audiovisual. Ujú. Y si la representación no es realista ni correcta, pues hace daño al Claro. colectivo, ¿no? Claro, se llevan una imagen que no es la real, sin más. Totalmente. Esto es importante, claro Sí, que al final sí. pasa en muchísimos ámbitos, porque nosotros también lo nombramos mucho como yo que voy muy en pro de la diversidad corporal, ¿no? Porque formo parte de esa diversidad que siempre está excluida. Pasa lo mismo, ¿no? Como la representación de diversos cuerpos, ¿no? Y Eso pasaría lo mismo con el tema del capacitismo, ¿no? La representación de diversas capacidades. Claro, al final, donde no tienes tú una representación, es muy difícil encontrar un modelo, ¿no? Encontrarte a ti mismo, al final. Claro, y al final te vas eso, pues a lo audiovisual, que es lo que tenemos más accesible cada vez más. Sí. Y es muy importante lo que se muestra, ¿no? Y de hecho, en el tema de la diversidad corporal, uno de los problemas que ha habido siempre, que es verdad que a día de hoy, menos mal, parece que ya no se hace, que ha sido utilizar a personas cisgénero para representar a personas del colectivo. Que eso es un debate muy controvertido, ¿no? Porque todo el mundo, bueno, pero es que es interpretar, ya, pero es que estás representando una corporalidad desde una corporalidad que no es la real. Claro. Entonces, claro, cuando esto te lo encuentras en la realidad, dices, uy, es que en realidad no es lo que yo he visto en la pantalla, ¿no? Exacto, ese es el tema, ¿no? Es como que un hombre haga de perro en una, no sé, por ser brutísima, ¿vale? No sé, lo primero que me viene a la cabeza. Porque iba a poner el ejemplo de un hombre vestido de mujer, pero, o sea, no. Sí, como, bueno, ¿no? Es que el problema es que la utopía, lo perfecto sería que en un futuro, que lo cual para todas que veamos eso queda mucho, pero lo ideal sería de, oye, todo el mundo puede hacer de todo, claro, igual que las personas trans también pueden hacer de personas cisgénero, no siempre tiene que estar en el centro la identidad de la persona, pero a día de hoy, además esas personas también necesitan trabajo, o sea, porque si no, no se las contrata tampoco en el audiovisual, entonces tiene que haber una representación real. Claro, yo creo que es un poco como el tema de, ¿cómo se dice? Esta positiva, la discriminación positiva, ¿no? Es como si esto estuviera tan normalizado y tan integrado, como que daría igual que fueras trans o no lo fueras o no sé qué, ¿no? O en el tema de la corporalidad, da igual si eres gordo, alto, delgado, no sé qué, que te voy a dar el papel que te corresponde porque lo haces bien y punto. Si estuviera todo tan normalizado, no haría falta hacer estas cosas. Pero no es real, claro. Exacto, pero no es real. Entonces, pues si le puedes dar un sitio, visibilidad real, para que de verdad esto acabe siendo un tema integrado, ¿no? Totalmente asumido y perfecto, pues es el primer paso que hay que hacer, ¿no? Y de hecho, si quieres hilar más fino todavía, si me vas a poner a una persona cisgénero interpretando a una persona trans, no me la pongas del género contrario. Es decir,
no me disfraces a un hombre de mujer, ponme Exacto. una mujer cisgénero. Que es Claro. lo que hace, por ejemplo, Estíbaliz Urresola en 20.000 especies de abejas. Claro. Que lo que vemos en pantalla es una niña, Claro. que es una actriz. Entonces, desde el principio de la película, tú la identificas como una niña. Como una niña, claro. Claro, es que ¿Sabes? esa es la Y lo que clave. te choca es que le llamen en masculino, que en realidad te posiciona un poco pues en lo que siente esa niña, ¿no? Que es una Exacto. niña trans y el que le llamen en masculino le descoloca. Entonces, como espectadora tú te sientes en esa posición. Claro, que eres capaz de sentir con esa Claro, niña, o sea, ¿no? es Lo como, que al pero final es una esas niña, niñas ¿no lo trans ves? sienten, claro. Exacto, Claro. esa realidad es que, claro, Claro. es total. Y te ayuda realmente a empatizar, ¿no? Y a Exacto. entender Entenderlo. cómo se siente. Total, total. Qué interesante esto, no lo había pensado. Sí. Yo creo que, pues, ¿nos puedes dar algún ejemplo de audiovisual en Que los merezca la pena, ¿no? Mira, que en empecemos, ya que ha surgido... lo que te decía, mira, la de 20.000 especies de abejas, yo siempre pongo ese ejemplo, porque me parece de las mejores representaciones que hay. En los últimos años la directora se ve que ha estado en asociaciones de infancias trans, porque además es un tema más controvertido todavía, porque es una infancia, no es una persona adulta, Sí. pero se ve que hay un trabajo detrás, que Estíbaliz estuvo en asociaciones antes de hacer la película, se informó, etcétera. Luego hay otra serie que se llama Todo lo Otro, de Abril Zamora, que a mí me gusta mucho nombrarla porque la directora es una directora trans, es la actriz protagonista y está un poco narrando su historia, ¿no? Y es una sitcom, pues una chorrada, ¿no? Una serie de, oye, pues me enamoro de este y me va mal, o... Entonces es un Súper poco... divertida, por cierto. Claro, Ya lo he es dejar de poner en el foco tanto la identidad como, oye, somos personas a las que nos pasan cosas como al resto. Exacto. Sí, yo además Entonces, recuerdo en esta serie concreta, la vi hace tiempo, pero creo recordar que en el primer capítulo así, o no sé si a lo mejor escuché a la directora hablar, ahora no lo recuerdo, que decía, mira, no voy a hablar de mi proceso, no voy a hablar de mi cambio, voy a hablar de mi vida, de mí como Claro. persona, porque es que soy una persona, aparte de ser transgénero, soy una persona que le pasan cosas, que se enamora, y la serie, no sé, no recuerdo si está en Netflix o en HBO, una de es estas. de HBO. De Es de HBO, HBO, eso. sí. Sí. Y ese Ahí- cambio, ¿no? Porque al final, el decir, soy una persona normal y corriente a la que pasan cosas como a ti y como a mí, a todo el mundo, y ya está. Porque de hecho, una de las cosas que, uno de los clichés, de los tropos comunes más que más se ve en las series y en las películas a la hora de representar al colectivo es que todas son tristes. O sea, todas las historias son trágicas, de discriminación, con Claro. violencia, y el colectivo también vive historias felices, ¿sabes? Afortunadamente. Mira, Y hay que yo tengo, contarlo. claro, yo tengo que decir que de los pocos matrimonios felices que conozco son mis amigas Chiqui y Angie, que de aquí les doy un saludo, que son lesbianas, pareja de lesbianas, casadas ya hace tiempo, con 2 niños maravillosos, y de las pocas parejas estables y matrimonios estables que conozco son lesbianas. Para que Entonces, después digan. Y después en el audiovisual tenemos el síndrome de la lesbiana muerta, porque en todas las películas cuando aparece una lesbiana muere. hombre, porque hay que castigarla por ser lesbiana. Sí, o sea, pero en todas, ¿eh? Siempre es, una tiene que morir. Claro, es como... Al final esto nos pasa, lo hablamos, no recuerdo ahora en qué programa fue, este castigarnos cuando... Creo que fue en el de la Femme Fatal, puede ser. Puede ser. Cuando bueno, en este caso hablábamos de mujeres fuertes, de mujeres que adoptaban un rol diferente al que la sociedad le imponía en ese momento, y que estas mujeres, pues eso, acababan muertas o en la cárcel o castigadas, O ¿no? castigadas de alguna manera. Hablábamos Sí, de la con Virginia penalización de... Claro, ¿no? Es como, bueno, te voy a mostrar una mujer poderosa, una mujer que se sale, Pero que sepa que le vamos a cortar la cabeza. Telma y Luis, ¿no? Pero se van a caer por Eso debajo. está mal. Está Exacto. mal, claro. O sea, De te una lo forma. enseño, pero está mal. Eso sí que es adoctrinar, queridos. Por Querides. cierto. Totalmente, totalmente. Sigue, sigue. Se me viene a la cabeza también, y en línea precisamente con el tema de la música, ya que estamos en ese programa, ¿no? La de Te estoy llamando locamente, de Alejandro Marín, que Sí. precisamente además se ubica aquí en Sevilla, Sí, sí. en Andalucía. Maravillosa.
Y habla de una realidad, ¿no?, que ocurrió en los años 70, precisamente durante el franquismo, de cómo la homosexualidad estaba penalizada. Claro. Y bueno, todo el colectivo LGTB en realidad, ¿no? O sea, pasamos de la ley de vagos y maleantes a la ley sobre peligrosidad, ¿no? Exacto. Y al final el colectivo LGTB sigue estando penalizado. Y en esa peli, además, que está muy guay, yo la recomiendo muchísimo, es a través de la música y precisamente a través de los espectáculos de vedette, de la drag queen, de cómo se sublima esa represión que está sufriendo el colectivo. Exacto, sí, sí. Es lo De que hecho, hablamos, ¿no? hay otra serie, la de Las noches de Tefía, que va de algo muy parecido, que es precisamente de los campos de concentración franquistas. Y es a través de eso, de esa música, como, digamos, los que están allí prisioneros, pues intentan un poco salir, ¿no?, de esa situación tan dura. Claro. Es que hablábamos porque decíamos antes que el arte, perdón, los artistas, me va a dar tos. Deja hablar. No sé qué es lo que quería decir Lorena, pero no importa. Podemos seguir con otras cosas. Claro, la pobre, es que tenemos que decir que Lorena lleva con un nivel de trabajo bestial desde no me acuerdo cuándo, y entonces su cuerpo ha dicho hasta aquí hemos llegado. El cuerpo es súper inteligente. Pero no, sigo adelante. Moriré. Bueno, mira, no sé qué es lo que Lorena te quería preguntar, pero a mí sí se me hace una pregunta, ¿no? ¿Cómo es que de repente, porque esto es algo personal tuyo, pero cómo es que de repente te metes en este mundillo para... ¿Cómo es que te da por decir, Pues voy a mira, empezar a investigar esta parte del mundo? Pues mira, si te soy sincera, cuando me fui a estudiar estudios de género a Finlandia, a Tampere, que se dice Tampere, Tampere, ella ya se ha enterado cómo se dice. pues me abrió la mente una barbaridad, porque sales a ver cómo se estudian los estudios de género fuera y la verdad es que te abre otro mundo, porque de hecho yo allí en el máster la rara era yo, porque allí todas las identidades eran como súper diversas, ¿no? Entonces yo era como la chica blanca cisgénero bisexual, pero aquello era como demasiado normal. Ya. Entonces, es verdad que te abre mucho el universo y yo iba con otra idea, pues estaba muy enfocada al tema de los estudios de la mujer, etcétera, pero tuve una asignatura que era estudios de género, me lo dio un profesor que además era un hombre trans y dije, hostia, esto no está estudiado. O sea, en mi facultad, en mi universidad, no hay nadie que esté estudiando este tema. Entonces me di cuenta de que en realidad era algo necesario y que era un nicho dentro de la investigación que no estaba realmente explotado. De hecho, las investigaciones en España ahora hay más, pero no tienen nada que ver con las que hay en inglés. Entonces me parecía que era súper necesario y ya cuando me he metido aquí de lleno y he visto el agradecimiento también del colectivo cuando les preguntas, y pues a tope, la verdad, intento no pisar porque creo que tampoco estoy en una posición como persona cisgénero de hablar de cosas que no me corresponden. Vale, Pero sí que es verdad que intento siempre preguntarles a ellos, ¿no?, de cómo se sienten. De hecho, el último capítulo que hemos publicado ha sido precisamente eso, de ver cómo ellas se ven representadas en el cine español. Y todas las respuestas son las mismas. ¿Cuáles son? Pues que realmente se ven muy mal o no Claro. se ven representadas, aunque vean... De hecho, todo el mundo me ha dicho, una de las series que, por ejemplo, me ayudó en mi transición fue Veneno, pero no por el personaje de Veneno, sino por el de Valeria, que es la chica joven que transita. Sí. Y aunque tengo que decir que desde el punto de vista cinematográfico es un poco cuestionable, no deja de ser una representación bastante más fiel. Y de hecho la actriz es una actriz trans y he tenido pues eso, chicas que me han dicho, mira, es que yo ya me veía y decía, es que yo soy esa, ¿no? Claro. Y eso es lo que les hace falta. Y muchas me han dicho, mira, es que lo que necesitamos es gente del colectivo trabajando en el audiovisual para ver historias de verdad, Claro, lo que no hablábamos personas antes. cisgéneros hablando de personas trans, ¿no? Sí, porque al final es una forma de decir... Ya estoy aquí, ya. No me he muerto. Bienvenida. Es una forma de también decirte cómo tienes que ser como transgénero, ¿no? O sea, yo que soy cis, que tengo el poder de todo,
te digo cómo hay que ser siendo transgénero, pero tú qué sabes, ¿no? O cuál es la idea que yo tengo de lo que es el Claro, transgénero, al que final, será o no. Obviamente, Quiero ¿no? Al decirte, final es porque- la idea que yo tengo. O cómo debería ser, ¿no? También. Es así, es así. A Y mí de se hecho, me viene... No, Didi, por favor. no, Sí. dime. No, que tenía como una pregunta, ¿no? Porque como decía, todas las respuestas eran iguales, ¿no? Como que no están representados o representadas o muy mal. ¿Hay algún ámbito o algún tipo de, por ejemplo, la bisexualidad o la homosexualidad o el transgénero en sí, que esté mejor representado o es todo Sí. igual de horrible? No, por supuesto, el colectivo de hombres homosexuales blancos siempre Eso va a está muy salir bien, mejor. ¿no? Eso Ese está siempre va a maravilloso. salir mejor parado. Quiero Claro. decir, Qué cosa, ¿eh? hombre, es que antes no, porque es verdad que, o sea, el mejor amigo gay siempre ha estado en todas las series. Pero es verdad que, claro, esto es una cosa importante que es la interseccionalidad de las categorías que intersectan en una persona. Ajá. Es decir, si estamos hablando, o sea, de opresiones, ¿no?, que intersectan en una persona, si Sí. estamos hablando de una mujer blanca de clase alta, pues probablemente esté mejor representada que o una mujer negra de clase baja y trans. ¿Me explico? O sea, eso Sí. es que a lo mejor es invisible. Tenemos series, por ejemplo, como Pose, que es una gran serie que habla Maravillosa. precisamente de eso, ¿no? De las balls, que además está muy relacionado con el tema del burlesque, ¿no? Total. De las balls, de las fiestas de baile y de disfraces en los que ellas vivían, pero que se habían buscado su propia familia de mujeres del colectivo porque sus familias no las aceptaban Exacto. en Estados Unidos. Pero es verdad que cuanta más opresión haya en una persona, en su identidad, más complicado es Al representarla. final, cuantas más problemáticas, dejarme que use esta palabra, aunque no me gusta, ¿vale? Pero para identificarlo, o ¿no? más matices, ¿no? Por Exactamente. A ver, yo siempre Cuanto digo lo más mismo. sumas y coleccionas, peor. Claro, es como, vale, una mujer trans, vale, pero en silla de ruedas ya es como too much. Claro. No me metas tantas cosas. Mi cuota de... Claro, mi cuota claro. llega hasta Ya, aquí. ya. Es demasiado, Suficiente. es demasiado. Sí, sí. Qué maravilla. De hecho, se me ha venido a la cabeza la serie Heartstopper, que es adolescente y es maravillosa. Y una de las protagonistas es una chica trans negra. Ujú. Y está muy bien porque en ningún momento, desde que se empieza la película, se menciona su identidad. Tú la puedes intuir porque en un momento dado se dice, bueno, claro, es que antes estaba en el colegio de chicos y tal, no sé qué, pero no se hace hincapié en eso. La historia de ella no va de eso. Entonces, es verdad que esa representación es bastante respetuosa. Claro, claro, es que es eso, al final es muy importante pues, traer la realidad, iba a decir normalizar, pero es que en realidad la Son las realidad realidades. es así. O sea, que exacto. los que tenemos contacto con personas del colectivo, aunque no, o que seamos cisgénero también, porque son nuestros amigos, quiero decir, no es porque me voy a hacer un amigo tal, no, porque, Sí, porque en la vida es así, conoces a todo tipo, afortunadamente, y te enriquecen. Yo no voy, o sea, yo qué sé, yo creo que estas cosas que se muestran tan, lo que decíamos, dramáticas, la vida, tal, bueno, la vida, la gente vive su día a día en lo cotidiano, seas Lo que seas. lo que seas, Sí, sí. o sea, tengas la identidad que tengas, ¿no? Entonces, creo que es importante también normalizarlo, porque si no al final es como un señalamiento también, ¿no? Es como A ver, y decir, que es verdad que el colectivo sufre y ha sufrido discriminaciones supuesto. toda la vida y que por supuesto supuesto. hay que contarlo, pero no todas las historias son así. exacto. Ni todo hay el tiempo. O sea, claro. yo puedo ser una persona que ha tenido algo traumático, pero después hay otras muchas cosas en mi vida. No soy solo eso. Sí, Eso sí. es como si las películas en las que la protagonizaran mujeres, todas fueran mujeres maltratadas, por ejemplo. Exacto, claro. O Sí, sea, sí, que sí. es una realidad, pero, hostia, también hay otro tipo de historias, ¿no? Hay que- Sí, o cuando... Uy, nos queda un minuto. Uy, curso, perdón. Ay, vaya. Ya está, bueno, pues ya está. Bueno, yo me le quedaba- diría, sí, yo le diría, Tiene que Sofía, venir si a otra lo vez. mejor hay algo que quiera decir, como un mensaje, ya que tú estás en el mundo audiovisual, un mensaje a los que están haciendo cine ahora. Es mira, como- Vale. Pues ¿sabes? nada, eso que pienso que deberían de contar con el colectivo tanto como para crear, como para informarse y que sean conscientes del daño o el beneficio que puede hacer la representación audiovisual porque todo el mundo a día de hoy tiene acceso al audiovisual y eso es algo que todo el mundo tiene en común. Por lo tanto, es importante.
Pues sí, con ese mensaje nos quedamos y con una invitación a que vuelvas, porque Por supuesto. tenemos que seguir hablando contigo. Dios mío, se me ha pasado volando. Otro día aquí sentadita. Y encima me he perdido un rollo. Pues muchísimas gracias, Sofía, por estar con nosotras y te veremos pronto, seguro. Perfecto. Y bueno, y al resto, a los oyentes, nos vamos y nos vemos la semana que viene. Buena Semana Santa. Chao. Quédate con nosotros, enseguida estamos de vuelta. Onda Capital 95.1. Despierta tu brillo y tu actitud. En Burlesque Sevilla te enseñamos a mover el cuerpo y el alma. Sé sensual, libre y poderosa. Todos los cuerpos tienen su escenario. burlesquesevilla.com. Tu revolución empieza bailando. Excore es gestión inteligente para clínicas dentales, estéticas y centros de belleza. Agendamos, confirmamos y pedimos reseñas en Google, mientras tú haces lo que realmente amas. CRM, automatizaciones, campañas y métricas. Todo en un solo sistema. Descubre más en eavexcore.com o llama al 626 72 32 32. ¿Te apasionan los medios de comunicación? En ISAR ofrecemos formación profesional en radio, podcasting, televisión, edición de vídeo, realización, cursos para particulares y postgrados para profesionales o estudiantes. Especialízate en el sector con una formación 100% práctica. Contamos con modalidad presencial y online. Más info en isar.org.es. Recuerda, isar.org.es. Te esperamos en ISAR. ¿Tienes un negocio? Olvídate de chapuzas. En Streamcast Pro somos expertos en marketing, redes sociales, streaming webs y mucho más. Clientes nacionales e internacionales ya confían en nosotros. Escríbenos al 601 16 55 59 o info@scpro.es. info@scpro.es. Tu empresa merece lo mejor.